Bueno, ahí va queriendo. Listo. Estamos, muy bien. Arrancamos entonces. ¿Cómo estuvieron con las conjugaciones que estuvimos viendo la semana pasada? ¿Bien? ¿Lo agarramos? Muy difícil. Muy bien. Excelente. ¿Alguien se bajó? Se cortó Jorge. Jorge. Bueno, mientras tanto vamos a ir viendo lo siguiente. Esta semana vamos a ver lo que tiene que ver con los artículos y posesión. ¿Qué son los artículos? Artículos definidos e indefinidos. Bueno, ahora les voy a mostrar una imagen, así van a ver de qué se trata. ¿Dónde sacó la imagen? Fotos. Acá. ¿Lo pueden ver bien todos? Bien. Estos son los artículos definidos e indefinidos que por lo general en español nos ayudan a identificar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el, los, en el caso de el masculino, él sería en singular, los en plural, hablando de los artículos definidos, y en femenino, la o las. Y los indefinidos serían un, unos, una, unas. Esto lo usamos cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, el perro es algo definido, ¿sí? Y, por ejemplo, indefinido sería, vi un perro, pero no se sabe exactamente qué clase, de raza, ni si es hembra o macho, en definitiva. Ahí entraron. Entonces lo que vamos a ver es, en cuanto a estos artículos, cómo son en guaraní. Vamos a aprender a dominar eso, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar y vamos a leer algunos párrafos que nos van a ayudar a entender sobre este punto cómo es en guaraní, ¿sí? Cómo podemos usarlo. Ahora voy a compartir pantalla, así podemos ver. ¿Alcanzaron a ver, Jorge, la imagen? ¿No? Bueno, ahí lo pongo de vuelta, como para que nos ubiquemos un poquito. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con esto, los artículos definidos e indefinidos en guaraní. ¿Cómo lo usamos para poder referirnos a ciertas cosas? ¿Sí? Por ejemplo, están los artículos definidos que son el, los, en el caso del femenino la o las, y los indefinidos que son un, unos, una, unas, en fin. Vamos a ver en guaraní cómo es todo esto. Ahora voy a compartir pantalla y vamos a analizar un poquito este punto. Necesito un lector, quien se anime a leer el primer párrafo, solamente lo que está escrito o marcado en amarillo. Mirta, por favor. Gracias. En guaraní se caracteriza por conocer de lo... Perdón, en guaraní se caracteriza por carecer de los artículos definidos e indefinidos. No disponemos de artículo de la misma manera como el castellano, alemán o francés. Simplemente se dejan sin traducir. Los sustantivos que en otros idiomas llevan los artículos definidos como el, la, lo, etc., simplemente no existen en el guaraní bien hablado. Los artículos indefinidos como un, una, unos, unas,
tampoco se suele usar mucho en el guaraní. Eso, excelente. Así que como podemos ver ahí, como se leyó, prácticamente lo que vimos recién en la imagen anterior, esos artículos definidos e indefinidos, prácticamente no se usan en guaraní, ¿sí? No lo usamos en la dicción ni en la escritura tanto. Entonces, puede ser un poco complicada cómo hago entonces para referirme a cierta o cual cosa, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver un poquito más, ¿sí? Vamos a hacer esa lectura y ahí vamos a tener una idea completa y vamos a ver ejemplos que nos van a ayudar a ver cómo identificar o entender cierta oración si es que no tiene estos artículos definidos o indefinidos, ¿sí? Vamos a ver un poquito más, a leer esta partecita. Desde donde dice, es cierto, y lo remarcamos bien, ahí. ¿Fernando? Es cierto que a veces se utilizan en el habla común al usar frases como "getala problema" o "neike lomitá", y aunque tal vez no sea correcto desde un punto de vista académico, es necesario adaptarse al territorio en el que trabajamos. Ahí está. Así que bueno, si bien vimos en el párrafo anterior, los artículos no se usan en guaraní, no se lo emplea, a veces lo usamos. Académicamente no es correcto, pero en el habla cotidiana se suele usar. Por ejemplo, a ver, cuando dice ahí pone el ejemplo, es común usar en el habla la palabra getala problema, cuando se refiere que hay mucho problema, ¿verdad? Pero en realidad es prácticamente no se usa la palabra problema puramente en guaraní. Porque recordemos que hay muchas palabras del español que lo adaptamos al guaraní para usarlo cotidianamente. Como por ejemplo la palabra familia, que es de origen español, y lo adaptamos al decir pene familia, ñane familia, ore familia, ¿sí? Y en este caso, que tal la problema, el artículo la, no es correcto ahí, pero comúnmente se usa. Entonces hay que adaptarse a eso, ¿sí? Por ejemplo, a ver, la palabra problema guaraní, el diccionario lo traduce como tecope'm. Pero no lo solemos usar, no es muy conocido, ¿sí? Ni siquiera el paraguayo mismo lo utiliza. Entonces se adapta así, está el problema, ¿sí? O como dicen, nei que lo mitad, lo. Y se refiere a vamos muchachos. Esa es la frase a la que se refiere, nei que lo mitad, vamos muchachos. Porque mitad en sí es niño, ¿verdad? Entonces, en realidad la frase se refiere a eso, nei que lo mitad, vamos muchachos. ¿Sí? Porque si decimos solamente nei que mitad, en realidad estamos diciendo, dale niño. Pero la frase quiere referirse a otra cosa. Pero bueno, la idea es eso. Que por ahí lo utilizamos en guaraní en ciertas expresiones, aunque no sea correcto académicamente, lo solemos usar porque queda en el habla común, digamos. En el habla cotidiano. ¿Sí? Bien, seguimos un poquito. Ahora cuando terminemos de tener la idea entera en cuanto a esta teoría, vamos a entender un poquito viendo algunos ejemplos. ¿Quién quiere leer esta frasecita acá? Ese parrafito. ¿Maxi? En la mayoría de los casos, como veremos en el ejemplo más adelante, se sobreentiende por la estructura de la frase si debe o no llevar artículo. Bien, excelente. ¿Qué quiere decirnos acá este párrafo? Que cuando nosotros tengamos enfrente una palabra o una oración, de por sí vamos a poder entender, al entender qué significa cada palabra en guaraní en una oración, vamos a saber dónde va cierto artículo. El, lo, las, un o una.
de por sí vamos a entenderlo. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito más adelante para entender un poquito. Acá, posesión. Ahora vamos a la parte de posesión. ¿Sí? Ya vimos que el artículo definido e indefinido no se suele usar en guaraní, pero se va a entender de por sí en el contexto de lo que está escrito. En cuanto a la posesión, vamos a ver esta regla. A ver quién lo quiere leer. Juaní. La idea de posesión o pertenencia se expresa en guaraní de forma muy simple. Como es el caso, en muchos idiomas se coloca primero el poseedor y luego lo poseído. Por ejemplo, mitad ao, mitad, niño, el poseedor, ao, ropa, lo poseído. O traducido al castellano, la ropa del niño. Se puede dar el... perdón. Sí, léelo completo, ya que está. Se puede dar el caso en que hay varios sustantivos seguidos. Por ejemplo, Oga, Yará, Baracá. Literalmente se traduce casa, dueño, guitarra. Pero la traducción al castellano sería la guitarra del dueño de la casa. Ahí está. A ver, ahora que terminemos de leer esta parte, les pregunto. ¿Vamos captando cómo nos va llevando la idea de usar bien lo que tiene que ver con los artículos y posesión? ¿O se complica un poquito? Más o menos. Bueno, no hay problema. Ahora vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, vimos hasta ahora que el, la, los, un, unas, todos esos artículos definidos e indefinidos no se usan prácticamente en guaraní. ¿Sí? No se lo traduce para conectar ciertas oraciones. Ahora, en cuanto a la escritura, la posesión, vimos que en el caso de guaraní primero se coloca el poseedor, o sea, la persona a quien nos referimos, el que tiene cierta cosa. En este caso vimos el ejemplo de mitad ao, mitad niño. Entonces primero en la oración se coloca al niño y después viene lo que posee, en este caso ao. ¿Sí? En la oración siempre va a figurar así, esa es la regla. Si nosotros en español sería la, un artículo definido, ropa, la posesión del niño y el poseedor va al final. ¿Se entiende? Normalmente en el español bien hablado, la ropa del niño, ¿sí? Pero en guaraní esto cambia. Primero va el poseedor que está al final, va al primero. Va primerito, mitad. Y lo poseído va después. Ao. Como que se invierte. ¿Se entiende? Pero la no está. Ropa del tampoco está. Simplemente es mitad ao. ¿Se entiende? Entonces, si yo lo quiero entender en mi idioma español, yo entiendo que tengo niño, ropa, entonces yo en español no voy a hablar niño, ropa. Ahí yo completo la oración, la ropa del niño. ¿Se entiende? Bueno, esa es la idea que se maneja en guaraní para referirnos a una persona que posee algo. ¿Sí? Vamos a ver ahora algunos ejemplos en guaraní y español como para ir ejercitándonos en cuanto a esto. ¿Sí? ¿Entendemos hasta ahora la parte teórica? Ahora vamos a ver un ejemplo, unos ejemplos que nos va a ayudar a comprenderlo con más claridad. ¿Sí? Ahí les voy compartiendo pantalla y voy a necesitar que vayan leyéndolo. Primero vamos a leer la parte guaraní. ¿Sí? Y vamos a ver las palabras toscas que están ahí y cómo sonar y cómo después lo tendríamos que traducir al español. Es como si habláramos como indio, ¿viste? Yo tomar, mate, yo tomar, una cosa así. Pero, para hablarlo correctamente, nosotros terminamos de completarlo con estos artículos definidos o indefinidos. ¿Sí? Yo quiero tomar un mate.
Vamos a ver, vamos a la práctica. Vamos acá. Por ejemplo, acá tenemos en guaraní, en la primera parte, tenemos dos palabras. Fíjense la diferencia. Tenemos mitacuñá, yurú. Dos palabras. Pero en castellano tenemos prácticamente un conjunto de 1, 2, 3, 4, 5 palabras. La, boca, de, la, niña. ¿Sí? Bien. Literalmente, en guaraní, acá, mitacuñá, yurú. ¿Qué es lo que está escrito acá? Mitacuñá. Vamos por mitacuñá. ¿Qué sería mitacuñá? Ramón. Perdón, Jorge. O yo entiendo, mitad cuñá, mitad niño, cuñá femenina. Eso. ¿Puede ser? Sí, sí. Sí. Y yurú, boca. Claro. Así que en vez de decir la boca de la niña, niño femenino, mitad cuñá, boca. Claro. Queda concentrado el la y de la. Claro, muy bien. En este caso... Uno automáticamente le pone las vocales. Digo las vocales, los artículos. Claro. Automáticamente uno se los agrega. En el español. En el español, ahí bueno. No hace falta. Sí, claro. Claro, perfecto. Por eso Perdón, decía... Fabián. Sí. Perdón. Entonces, en guaraní, si estuviese hablando directamente un guaraní hablante, no va a usar nunca estos artículos. Y la interpretación del otro guaraní, sin usar los artículos, ¿no se le hace complicado? ¿No puede dar lugar? A que entienda mal alguna frase. A ver, Ani. No, Fernando, no se le hace complicado nunca porque es un guaraní hablante, para empezar. Y ya saben esas reglas gramaticales que se escribieron ahora, después del 89, ya se hablaba así, o sea, las reglas gramaticales las escribieron después. Entonces siempre vas a saber de qué está hablando. Te dice boca niña, ya sabe. O te dice guitarra dueño, la guitarra del dueño. ¿Me entendés? Como él está explicando, la regla gramatical te dijo siempre que no hay artículo ni definido ni indefinido. Eso lo tiene solo el español, por ejemplo. Claro, sí. Si bien es cierto, uno está queriendo entenderlo a nuestro idioma, por eso Está bien. Esta diferencia. Está ¿no? bien Pero como claro, lo razonás, muy bien, muy bien. Vos lo que siempre tenés que tratar de razonarlo en español. El guaraní hablante ya está, lo sabe y ya sabe cómo hablar y ahora aprendemos cómo escribir nosotros. Pero vos razonarlo de tu forma. Son dos palabras, boca, niña. Niña, boca. está. Vos le agregás el... Claro, y el otro era ropa, niño. Ropa niño, boca niña, o niña boca, niño ropa. O sea, todos esos artículos están en castellano. Lo que nosotros tenemos que tratar de entender acá es si es niña, si es niño, si es ropa, si es boca, si es cabeza. Y siempre, casi en toda esta frase, hay 2 o 3 palabras nomás. Claro. Ahora vamos a ver vamos a ver un par de ejemplos como para poder entender con diferentes frases y palabras lo que es su equivalente en español, ¿sí? Porque como decía Ana, para el guaraní hablante ya es común esto. O sea, no se va nunca a confundir al tener solamente esas dos palabras, mitacuñá, yurú. Porque al traducirlo literalmente al español carece de artículos. Pero como el español sabe que no se va a expresar así en el habla cotidiano, niña boca, entonces automáticamente para expresar una idea, una fórmula completa, le agrega la boca de la niña. ¿Sí? Porque fíjense que cuando lo vimos también, hay otros idiomas en los que estos artículos no existen, como el alemán o el francés.
¿Sí? Son idiomas en los que los artículos estos, definidos e indefinidos, no existen. Se expresan de otra manera. Pero para el nativo hablante, la idea se entiende. No depende de esos artículos para poder entender una idea o transmitir una idea completa. ¿Sí? Bien, vamos a volver al ejemplo. Vamos de vuelta. Por ejemplo, vamos acá. En la segunda... Ye, vecino, pelota. Ye. Ye, ¿no? Voy a hacer una cosa, porque acá hay una trampa. Ah, no. Sí, no. A ver, voy a hacer una cosa porque esto es tramposo. Necesito... Ahí. ¿Dónde se fue? Se me fue de vuelta. Ahí. Así no ven el machete por ahora. Como para entender un poquito. Bueno, vamos acá. En esta parte. En esta. ¿Quién se anima a leer este texto? A ver. ¿Sí, Irene? Está en silencio. Ye, vecino, pelota. Bien, excelente. Ahora necesito entender esas tres palabras. Ye, vecino, bueno, pelota se entiende. Ye, ¿a qué nos referimos? Mi. Maxi. ¿Puede ser la pelota de mi vecino? Sí, pero ¿a qué se refiere la palabra ye? Bien, ahora lo que yo quiero es traducir esas palabras puntuales. Pero muy bien, Juan. Ye podría ser de mi vecino. Perfecto. Ah, bueno, vecino se entiende. Bueno, vecino, Claro, muy bien. vecino y pelota también. Ahí está. Entonces, en la frase tenemos... ¿Cuál es la frase completa? Ahora en español. Solamente esas tres. Sin artículos. Sin artículos. ¿Fernando? Mi vecino pelota. Eso, perfecto. Pero no está bien dicho en español. Claro, Entonces, ¿cómo completamos la oración? agregándole artículo. Ah. A ver, ¿cómo sería en español? Jorge. La pelota de mi vecino. Es muy bien, excelente. Ahora les tiro otra. Vamos de vuelta a la siguiente. Abajo. Hay dos palabras. Recordemos que siempre el poseedor va primero y lo poseído al final. Mitad cuati. No, Cuatia. cuatia. Mitad cuatia. A ver, Juani. Mitad cuatiá. Bien. Mitad cuatia. En español, estas dos palabras, ¿qué serían? Maxi. Digo, Juani. Niño. Ah, Perdón, papel niño. Ah, Perdón, espera, Maxi, confundí los nombres. Dios mío. Bien. Sí, te escucho, Maxi, por favor. Yo. Sí. Ah, papel niño. O niño papel. Ahí está. Niño, papel. Eso en español. Pero ¿qué es lo que estamos queriendo decir? ¿Irene?
El papel del puede ser ¿Cómo? en español. El papel del no. El papel del niño. Tal cual. Fernando, ¿quería decir algo? Claro, uno está buscando la pertenencia, o sea, a quién le corresponde. Está ordenando la oración para entender a quién le corresponde. Eso. ¿Sí? Recuerden esta oración. En español sería así. El papel, lo poseído va primero, del niño, el poseedor al final. Y en guaraní es invertido. ¿Sí? Mitad, poseedor, cuatía, lo poseído. ¿Sí? Como para que ustedes sepan que eso siempre varía así. ¿Está? Si lo van a traducir de español, que eso también lo van a hacer después, del español al guaraní, se cambia la posición. ¿Sí? Vamos con otra palabra. A ver, vamos a hacerlo oral, para ver si lo logramos identificar mentalmente. Ahora la siguiente palabra sería... A ver. ¿Sí, Mirta? No está en la pantalla, ¿eh? ¿Eh? No está en la pantalla. Por eso. A ver si lo sacan a esta. Ore, si, ao. Ore, si, Oré, ao. nuestra. Oré, A ver, ore. oré. ¿Qué es ore? Nuestra, Nuestra. Bien. Si. Ahora. madre. Sí, madre. Mamá, Ao. ropa. Bien. Entonces sería La ropa. solamente la palabra. Estas tres, traducidas. Ropa, madre. Traducida, la ropa, solamente no, las tres palabras. para. Nuestra, mamá, ropa. Ahí está. Perfecto. Entonces, ahora pasado al español bien pronunciado con los artículos sería... A ver, Juani. La ropa de nuestra mamá. Perfecto, muy bien. ¿Ven? Ahí está. Ahí ya lo vamos agarrando, Jorge. Pero excluyente, o sea, como que yo le cuento a otro, ahí está la ropa de nuestra mamá. Eso, excelente, muy buen detalle. Perfecto. Pasamos ahora a otra palabra, ñande y yara, ñe. Traducir esas dos palabras. Dios, Ñandeyara, ¿cómo? Ñande y yara, ñe. ¿Mirta? Nuestro Dios, palabra. Nuestro Dios, palabra. Bien, excelente. Pero recuerden que ñande y yara en sí también es Dios. Son, Simplemente. claro, dos palabras unidas. Claro. ¿Sí, Irene? Ah, Dios solo. ¿No es también nuestro dueño? Sí, también, pero También. genéricamente se utiliza para referirse a Dios en sí en español. ¿Sí? Es lo más genérico. ¿Mm? Perfecto. Entonces, si yo tengo ñande yara, ñe, traducido al español solamente en palabras, ¿qué tenemos? ¿Fernando? Dios, palabra. Eso. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? A ver, Maxi. decir en español, con Claro, en los español. artículos, Sí. la palabra de Dios. Ahí está. ¿Saben qué? Este ejercicio que estamos haciendo ahora les va a ayudar muchísimo cuando se preparen en la atalaya y vayan leyendo. Les va a ayudar a ir entendiendo mejor esas oraciones. A identificar a qué se refiere. ¿Sí? Tal vez si hay alguna palabra que no saben qué significa, con el simple hecho de buscar en el diccionario y ponerlo ahí, o traducirlo un poquito, van a entender cuál es la idea en español que les transmite.
¿Sí? Por ejemplo, ustedes ven en la oración ñandeyara ñe ñane putumo. Por ejemplo. Y ahí uno tiene la oración. Dios, palabra, ñané, nosotros, nos, putumo, ayuda. ¿Sí? Entonces ahí, al leer esa frase, entonces, bueno, la palabra de Dios nos ayuda. Y va entendiendo eso. ¿Sí? Bien. Mirta, ¿querías comentar algo? En lo que estabas diciendo, así que está bien. Repetía lo que decías vos. Bueno, excelente, muy bien. Vamos ahora a otro, a ver. Vamos con lo mismo. Ñandeyara Arandú. Mirta. Dios, sabiduría. Eso. Arandú. Muy bien. En español, ¿cuál sería la idea? Irene. Dios de sabiduría. Sí, no está mal. Pero también hay otro, digamos, es la misma idea, pero, a ver, Mario. Entonces, siguiendo la lógica, tendríamos que invertir, poner sabiduría primero, después Dios, y el artículo, en primer lugar, la sabiduría de Dios. Eso. Ahí está. Tengamos en cuenta esa regla, ¿sí? ¿Ani? Era como el ejemplo de Mita Cuña Yurú. Ñandeyara Ao. Esa Ñandeyara Arandú. Claro, ahí está. Vieron que recién vimos Ñandeyara ñe, pero ahora lo que cambió es Ñandeyara Arandú. La palabra de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Sí? Bien, otro ejemplo. Cuñá caraí membú. ¿Cuñá caraí o cuñá caraí? Van juntos. Porque, a ver, está esto, a ver. El género. Caraí, hombre. Cuñá caraí, señora. Membú, ¿qué ¿Sí? hija? Caraí, señor. Cuñá caraí, señora. ¿Mario? Señora, hijo. Eso. Y fíjense que en este punto, membú, la palabra membú, hace referencia tanto a hijo como a hija. ¿Sí? Esa palabra en sí. Cuando nos referimos al hijo o la hija de fulano, sin especificar si es hombre o mujer. Membú. ¿Sí? Entonces, Cuñacaraí membú. En español, ¿cómo sería? A ver, Justina. La hija de la señora. ¿Cómo? La hija de la señora. Muy bien. La hija de la señora, la hija de la mujer. Es lo mismo. Otro ejemplo. A ver, esta es un poquito más complicada. Hay que prestar atención. Caraí, hermana, membú. 3 palabras. Caraí, hermana, membú. Hijo de la hermana del hombre. ¿Mirta? Caraí, señor. Hermana, hermana. Y membí, hija o hijo. Perfecto. Entonces, Hermana, hijo. perfecto. Si yo lo quiero transmitir en español, a ver, Juani. Señor, hermana, hijo.
Y completo sería el hijo de la hermana. ¿Falta? Caraí. Claro, señor. Pero señor, ¿dónde lo ponemos? Ibas bien. Falta completar la oración. De vuelta. El hijo de la hermana. El señor de la hermana. No, no, no. ¿El señor hijo de la hermana? No, recién venías bien. Vamos de vuelta. Porque vos tenés señor, hermana. Fíjate el orden. Señor, hermana. Hijo, hijo. Y al final el hijo. No me sale. No me sale. Verá. Está bien. Fíjense esto. Está Caraí primero. Caraí, hermana, Membú. O sea que está el señor y está su hermana. Y Membú, hijo o hija al final. ¿De quién es el hijo? Esa es la pregunta. A ver, Fernando. De la hermana del Señor. ¿Oración completa? El hijo de la hermana del Señor. Muy bien. Claro. Vieron que ahí tenemos varias cosas, ¿no? Un poco... Perdón, Fabián. Sí. ¿No es más fácil la sobrina decir? No me compliqué, Mario. ¡Póngale cero, profesor! Es el alumno rebelde, siempre salta con algo. ¡Póngale cero! Está tirando papelito para atrás, está tirando la tiza. No existe sobrino en guaraní, ¿no es cierto? Existe, pero justamente plantea una buena cuestión ahí, Mario. Vamos a ver un poquito ahí, busco en el diccionario, cómo se dice sobrino. ¿Sí? Para nosotros sería más fácil. Vamos a ver si conviene o no usarlo en el habla cotidiana. Y el por qué aparece Caraí, hermana, sobrino. Acuérdense que hermana viene de español. Porque si no, creo que era tire o algo así, no me acuerdo bien. Hermana en guaraní. Muy complicado y nadie lo usa. ¿Entiende? Señor sobrino. Para nosotros en el castellano lo acortamos las frases y ya uno dice sobrino, como decía Mario. Claro. Sobrina. Sobrina, sobrino. Sí, no, mirá. Sobrina, yepita. Yepita. Es como decir, fumar. No va. No se usa. Y sobrino, yo auré. Yo auré. Más difícil. Entonces no es conocido estas palabras. No se usa. Por decirlo así, están obsoletos. Hoy por hoy nadie lo usa. Si vos le hablas a alguien así, no va. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Lo tengo acá. Perdón, Fabián. No puede ser en alguna zona que se use, ¿no? No. Es muy difícil. O es una palabra vieja. A menos, o sea, es probable, no lo aseguro, pero es probable que lo utilicen los indígenas. Eso, el guaraní cerradísimo. Pero es muy escaso. Por ejemplo, en la mayoría, a nosotros no nos va a servir usar esas palabras. Menos para el espíritu, Claro. Yo lo busqué en el diccionario y ni aparece ni sobrino ni sobrina. Claro. A ver. Ahí les digo cómo se dice hermana en guaraní. Mi hermana. Claro, ahí está Ani. Gracias. ¿Cómo se dice? Más vale decir ye hermana. Claro. ¿Hermana o hermana? Ahí vamos a ver. H. Sí, hermano. Y sí, pasa que como dice en guaraní sin H me confundí con eso. Dios mío. A ver.
Ay, se acaba que yo lo buscaba. ¿Dónde está la H? Acá. Ahí, mi amor. Gramático. M. Hermano. Hermano. Ajihue. O pejengüe. Hermano, hermana, claro. Hermano, hermana dice ajihue o pejengüe. Claro, es muy complicado si vamos a usar esa traducción. Sería caraí pejengüe. ¿Dónde se me va? Es mi hermano, mi pejengüe. Claro. Membí. Subrí. No, acá la más adelante están ahí. Ahí. Pejengüe. Sobrino acá. Acá. Claro, sería she, pejengüe, yo auré. O she, pejengüe, le pitá. Es muy complicado de entenderlo porque nadie lo usa. ¿Sí? Por eso también se simplifican las palabras. Cuando uno lo busca, es más fácil. Caraí, hermana membe. No. ¿Sí? Bien. Cocue ubramata. Cocue. ¿Qué es cocue? Ya, claro. Jorge. Ya que salió la Membú, se diferencia Membú como hijo o hija de una mujer y Rael si es hijo o hija de un varón. Sí. En realidad, membú Membú, hijo de mujer. es, digamos, hasta cuando Rael, estamos hablando hijo en de general, varón. es membú. Puede referirse tanto a hijo como a hija. Membú es general. Como decir hijos. No es Así algo que, específico. aunque sea sin definir que es un hombre, puede ser, igual se puede mencionar. Membú, aunque sea de un varón, no. Bueno, no sé. Claro, membú en el caso de... esto se aplica a la mujer. ¿Sí? Sí. En el caso de el hombre es ta'ira. Ta'ira cuera. En el caso del varón. ¿Sí? En el femenino se usa membú. Ah. ¿Eh? Después vemos bien el porqué. Pero esa es en lo genérico. Cuando estamos refiriendo al hijo del hombre, es ta'ira cuera. O tayura. Ta'ira o tayura, es más específico, hay que especificar ahí. Si es el hijo o hija. Ta'ira, hombre, hijo. Tayura, hija. Pero en el caso de la mujer, se utiliza generalmente membú. ¿Sí? Bien, ahora, cocue ubramata. Mirta. Ibramata, árbol. Ahí está. Ubramata, árbol. ¿Y cocue qué sería? Maxi. Chakra. Chakra. Entonces tenemos Chakra árbol. eso. Y entonces, tenemos chakra árbol. ¿Y a qué nos estamos refiriendo en español entonces? A la chakra del árbol. La chakra del árbol. El chakra del árbol. O sea que la chakra es del árbol entonces. A ver, Irene. El árbol de la chacra. Ahí está. Porque estamos haciendo referencia que hay un árbol en la chacra. ¿Sí? En el campo. Perfecto, muy bien.
Riguazú Corá. Riguazú Corá. ¿Qué es Riguazú? Va con el borí borí. Pollo, pollo, Yo doy cabría. pistas. A ver, Maxi. ¿Está lloviendo? Linda agua. ¿Cómo? O agua linda. No es ¿Cómo? no es Es Iguazú. es Riguazú. Ah, No, Iguazú. Como agua grande. No, Riguazú con R al empezar. Riguazú. Con R. Escriban, Juan y Paco, escriban las palabras. No, es Claro, que no, pero escuchamos mal. escuchamos Iguazú. Y aunque No, lo es escribamos, Riguazú. Ah, claro. Ahí está, mira, ahí está en pantalla. Riguazú Corá. Ahí hay una pista. Va con el borí borí, dijo. La esposa de Bartolito. ¡Ah! Mario experto. Mario experto. No, Bartolito, no. La esposa de Bartolito. Esposa. ¡Pollo! ¡Dale, Mario! Mami, ¿es pollo? Sí, en realidad, claro, hace Gallina. referencia a la gallina. Gallina. Ah. Corá, Claro, ¿qué sería? Iguazú. Corá sería el corral. ¿Sí? Entonces tenemos gallina y corral. Gallina corral. ¿Vos decís con los artículos? Claro, Con los artículos sería el corral de la gallina. eso. Perfecto, muy bien. Cuñacaraí Namishain. Cuñacaraí ya sabemos lo que es, pero Namishain, ¿qué es? ¿Cómo es? Namishain. A ver, Justina. El aro de la mujer. Ahí está. Ah, el otro día lo buscamos en la palabra. Ahí está. Entonces, señora, aro. Mirta. El aro de la señora. Eso, muy bien. Perfecto. Así que bueno, ahí más o menos, con este ejercicio que hicimos hasta acá, ¿se entiende entonces la idea de lo que tiene que ver los artículos y la posesión? ¿Cómo se debe entender una oración que encontramos, por ejemplo, en guaraní? ¿Y cómo debemos entenderlo en español? ¿Está? Yo entendí es que el guaraní no tiene artículos posesivos, ni singular ni plural, y que siempre va primero lo poseído y después el poseedor, y que lo tengo que invertir. Ahí está. Vamos a aclarar, no tiene que ver con artículos posesivos, porque eso fue lo que vimos en la segunda clase. Es artículos definidos o indefinidos. Definido, tenés razón. Lo anoté y todo y no lo Ah, no hay problema. definido e indefinido. Claro. Nosotros nos encargamos de terminar la frase, ponerle esos artículos en español. ¿Sí? Eso para que nosotros entendamos el significado. ¿Está? Ahora les voy a mandar por WhatsApp algunos ejemplos más. Lo vamos a ver hasta acá porque no es necesario verlos todos, como para que ustedes más que nada los puedan repasar un poquito. Pero la tarea va a consistir en lo siguiente. Ahí les muestro en la pantalla. Un segundito. Ahora les voy a mostrar.
Bien. Acá tenemos algunos ejemplos más. Por ejemplo, Jesucristo en Borajú, el amor de Jesús. O Pendecir Coraput, el patio de su madre. Ustedes, por ejemplo, que dice Pende. Che hermano amigo, el amigo de mi hermano. Y así por el estilo. ¿Sí? Vamos acá un poquito. Este recuadro también se los voy a mandar para que vean una conversación cotidiana que pueden tener, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice panderera, que muchos ya lo saben. ¿Cuál es tu nombre? Serera fulano. Oí pan de sí. ¿Está tu mamá? Rerecopa, oreguerecopa, Biblia. ¿Tienes una Biblia? ¿Por qué? Rerecopa, oreguerecopa. Son sinónimos, significan lo mismo. ¿Sí? Hay varias palabras en guaraní que prácticamente significan lo mismo. Y así, para que puedan ir teniendo para entretenerse. Pero lo que nos interesa es esto ahora. Estuvimos viendo de guaraní las palabras toscas que hay ahí y cómo entenderlo o transmitir la idea en español. Ahora vamos a hacer al revés. ¿Ah? La silla de mi madre. La silla de mi madre. ¿Cómo sería? Vamos a hacer este ejemplo, ¿sí? Como para poder entenderlo. La silla de mi madre. Poseedor y lo poseído. ¿Qué es lo poseído acá? ¿Qué es lo que se posee? La silla. ¿No? La silla. ¿Qué? La silla. Fuerte. Pero no sé cómo se dice en guaraní. No, pero... ¿Cuál es lo poseído? La silla. La silla, bueno. ¿Y el poseedor quién es? No. ¿Quién es el poseedor? A ver, Maxi. El poseedor. Sí. El poseedor es la madre. Ahí está. Tengan en cuenta eso. Y en guaraní habíamos visto que primero va el poseedor y después lo poseído. ¿Sí? Entonces, si tenemos que traducir la silla de mi madre, ¿cómo quedaría? A ver, Maxi. Apucasu. No, al revés. Silla. Sí, aplicar. Recuerden, a ver. Vamos bien, pero hay que ordenar una cosita. Hemos visto que, por ejemplo, la silla, lo poseído de mi madre, poseedora, al final. Pero en guaraní lo invertimos. Madre va primero. Claro. Ah, sí, apucar. Bien. Claro, A ver. claro. Pensemos un poquito. Identifiquemos, a ver, hagan una cosa. Escriban, pueden, silla, madre. Ténganlo ahí. Habíamos visto que en guaraní primero va el poseedor. ¿Quién es el poseedor? Identifiquen ahí. Y lo poseído, el objeto que se posee, va segundo. Va después. Entonces, a ver, Juani. Y acá sería la silla de mi madre. Sí. Pero Español. no va primero lo... Ah, perdón, sí. Ah, yo sé. Espera, mamá. Sí. A ver, Maxi. Y como el poseedor va segundo y lo poseído va primero, o no, o al revés, sería No, lo primero lo poseí. Así es. Apucasu. No, miren, a ver, en español es así. En español es, primero, la silla, lo poseído va primero. Esto en español. Y la poseedora va al final. La silla de mi madre. Pero en guaraní, a la hora de pasarlo en guaraní, ese orden cambia, se invierte. ¿Eh? A ver, Jorge. Mi madrecilla. Eso. Ahora, eso hay que traducirlo al guaraní.
¿Cómo quedaría en guaraní? Mirta. Sí, aplica. Bien, falta algo. Porque ahí también hay un artículo Posesivo. Ye. ¿Cómo sería entonces? Ye sí aplica. Ahí está, muy bien, excelente. Recuerden, vayan recordando lo que hemos venido aprendiendo. Je suis es un artículo posesivo. Mi madre, tu madre, nuestra madre. ¿Sí? Entonces eso también hay que traducir. Lo que estamos viendo que la silla, la es un artículo definido o indefinido. Eso es lo que le quitamos cuando traducimos en guaraní. Porque no hace falta, no lo usamos. ¿Sí? Lo que le sacamos a la hora de traducir es la, los, unos, unas. Eso es lo que sacamos. Ese artículo definido o indefinido. En eso nos estamos concentrando hoy. Pero después cuando decimos mi, nuestra, tú, sus, eso sí hay que traducirlo. Porque es lo que estuvimos viendo en la clase pasada de artículos posesivos. Nos estamos refiriendo a quién pertenece. ¿Es mi mamá? ¿Es tu mamá? ¿Es nuestra mamá? ¿Sí? Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Vemos un ejemplo más y después lo otro les queda para ustedes. Bien. Vamos a elegir algo sencillo. Vamos a elegir esta del 6. El amigo de Dios. ¿Sí? El amigo de Dios. ¿Cómo sería en guaraní? El amigo de Dios. A ver, Maxi. Anguirú Ñandeyara. O Está bien. Bien, bien. Al revés, Ñandeyara Anguirú. Eso, porque cambiamos de posición el poseedor, porque Dios es quien posee ese amigo. Claro, primero va el amigo y después va Dios. no, En realidad, No. al revés. claro. Como Dios El es quien poseedor va posee primero ese y amigo, lo... el poseedor va primero. ¿Sí? Ñandeyara, amigo. Y no hace falta añadirle más nada. Bien, está ahí. El resto les queda para ustedes de tarea. Ahí les mandamos por WhatsApp. Y ahí, bueno, tranquilo, lo van haciendo. Una pregunta, Fabi. Sí. ¿Lo tenemos que hacer como el otro día, que lo hacemos en una hoja y te lo pasamos? ¿O lo hacemos en una hoja? ¿Sí? O lo vemos acá después. ¿O lo vemos en Todo la junto. clase? Ya vimos en la clase hoy. Ahora les queda a ustedes. Ah, lo tenemos que hacer en una hoja y pasártelo. Claro. Igualmente después en la semana lo vemos juntos de vuelta, un ratito. Como para hacer un repaso nada más. Pero la idea es que ustedes puedan ejercitarse en eso. ¿Sí? Bueno. Vayan, ahí les voy a mandar el recuadrito de lo que estuvimos analizando primero, las palabras en guaraní y cómo es en español, para que vayan comparando. Y después van a hacer la inversa ustedes. Van a tener solamente la oración en español, pero al lado tienen que traducir cómo quedaría en guaraní. ¿Sí? Perfecto. Sacándole los artículos definidos e indefinidos. Y teniendo en cuenta que en guaraní primero va el poseedor y después lo poseído. Es lo mismo el dueño de tal cosa. Primero va el dueño, o a quién se refiere, y después el objeto, o la cosa a la que estamos refiriéndonos. Así que bueno. Artículo. Así que bueno, y acá tienen que prestar atención a esto, miren. Cuando van a traducir, presten atención, acá por ejemplo, en el número 2, dice el libro de nuestro hermano, excluyente, dice en el paréntesis. Tienen que prestar atención
si es ñandé o oré. ¿Sí? No, es ñandé. Así que hay que prestar atención a eso. ¿Mm? Bien. Suficiente por hoy. Así que bueno, ahí ya recuerden, este ejercicio, si lo dominan, les va a ayudar a poder comprender mejor las ideas que se transmite cuando leen la Biblia o cuando leen la atalaya o están preparando un discurso o cualquier tema. Les va a ayudar a entender las ideas de la oración. ¿Sí? Cuando ustedes entienden la idea de una oración, van a poder ponerle más sentimiento, emociones, énfasis o lo que fuera. O sea, se van a expresar en guaraní de otra forma. ¿Se entiende? En eso les va a ayudar. Así que bueno, a darle para adelante nomás. Ahí les mando la tarea en un ratito, ¿sí? Muy bien, terminamos la transmisión por hoy.